Aquí les dejo declaraciones caso presentado ante el CID, declaraciones de la esposa, de la viuda, declaraciones de la hija y declaraciones, un informe yo envié hacia una agencia que realmente quería saber la verdad. Esa agencia no solamente me envió a mí, envió a varios. Pero una agencia que realmente quería sacar a la luz la verdad. Lo que yo te puedo decir de la dictadura cubana, yo me quedo corto. Pero se los voy a ir poniendo de video en video. Empezamos con el asesinato de Osvaldo Paya Sardiña. Ya usted sabe, mi gente. Osvaldo fue un hombre muy bueno, un esposo y un padre entregado a su familia, que nos hacía sentir seguros y protegidos, aunque sé que se preocupaba hasta la angustia por la integridad y la seguridad nuestra. Él sabía que el régimen de Fidel Castro, con tal de dañarlo a él, era capaz de dañar a sus hijos. Vivió la vida intensamente, era alegre, aprovechaba cualquier acontecimiento para convertirlo en una fiesta y compartíamos con amigos siempre que podíamos. También disfrutó de su trabajo profesional, primero como profesor de física en un instituto preuniversitario y después como ingeniero de electromedicina. Pero el mayor tiempo que pudo de su vida lo dedicó a trabajar pacíficamente porque los cubanos ascendieran a los derechos y pudieran transitar a un sistema democrático y libre en Cuba. Lideró la campaña del proyecto Varela con decenas de miles de cubanos, que hizo que decenas de miles de cubanos perdieran el miedo y reclamaran sus derechos legalmente. Para esto lo hizo fundando el Movimiento Cristiano Liberación. De décadas hubo un control y hostigamiento permanente de la seguridad del Estado, con un dispositivo de seguimiento y vigilancia activo todos los días y cada día, durante todo el día, sobre Osvaldo principalmente, pero también sobre mi familia y sobre mi casa. Nos seguían a todas partes donde íbamos. Si íbamos a una cafetería, si íbamos a la iglesia, si estábamos en alguna gestión, si hacíamos alguna visita en nuestros centros de trabajo. Cuando vacacionábamos a la playa, nos seguían, nos tiraban fotos que luego publicaron. La seguridad del Estado dirigió asaltos a mi casa varias veces, con actos de repudio, dejando pintada la fachada de la casa, con frases difamatorias sobre Osvaldo y amenazas de muerte también. La seguridad del Estado orquestaba todos estos actos. Entraron a nuestra casa clandestinamente, nos colocaron micrófonos encima de dentro de nuestra habitación privada para escuchar las conversaciones íntimas nuestras. También lo hicieron en casa de una tía de él, una anciana, y de miembros del Movimiento Cristiano Liberación. También acosaban y visitaban la escuela donde trabajaban, donde iban nuestros hijos, los hospitales donde ellos los llevábamos porque estaban enfermos. Hablaban con los médicos, atemorizaban a los padres de compañeros de mis hijos de la escuela para a buscar la forma de aislarlos socialmente a los muchachos. Pero no fue hasta los últimos años donde creció muchísimo intensamente la persecución y el acoso. Y sufrimos varios atentados. Al menos en 3 ocasiones aflojaron las tuercas de las ruedas de nuestro carro. Una vez lo hicieron con toda mi familia y una familia amiga adentro. Salíamos de una fiesta y vimos que afuera habían carros de la seguridad del Estado. Avanzado un trecho del camino ya, sentimos un ruido, Osvaldo se bajó y la rueda tenía las tuercas que la sujetan al carro totalmente sueltas, algunas ya habían caído y la rueda había comenzado a deslizarse. Si no fuera porque Osvaldo maneja con mucha precaución, esa noche nos hubiéramos matado. En otra ocasión, Osvaldo lo llamaron de su trabajo a un hospital y
cuando fue a revisar uno de los balones de oxígeno del banco de oxígeno del hospital. Al tocarlo, la llave del balón le explotó en la mano. Eso es algo muy raro, inexplicable. Sí, le hicieron varias heridas y milagrosamente no estalló el balón en ese momento y hubiera sido fatal para él y para todos los que estaban allí. El 2 de junio del 2012 un auto salió de la nada e impactó nuestro auto por la parte trasera, provocando que se volcara y cayera en la senda contraria. Osvaldo conducía como siempre despacio y milagrosamente no venía ningún auto en la otra dirección. Eso hizo que nos salváramos. Misteriosamente la policía apareció allí y nos sacó inmediatamente de la escena. Nos llevó rápidamente a un hospital que estaba tomado por agentes de la seguridad del Estado. Nos retuvieron allí por 4 horas. Ese día nos quedó claro a nosotros que trataban de aniquilarnos. Pasaron muchas cosas, si me permiten, voy a leer mis notas para ser bien precisa. Me entero por los mensajes de texto que me envían desde España diciendo que fueron embestidos y sacados de la carretera. Uno de ellos no se sabe dónde está. Osvaldo no me respondía el teléfono y llamé a Annika Rigó, una amiga sueca que sabía del viaje. Ella me dice que ha sido un atentado, que se encuentran en el hospital de Bayamo y que tienen SMS de Aaron Modek, que en cuanto sepan más del sueco lo harán público. Mi hija sigue llamando al celular de Osvaldo, hasta que contesta un policía que dice que el teléfono lo sacó de un bolsillo e inmediatamente se lo pasa a un médico legal, que dice que había un fallecido y cuelga el teléfono. Después mi hijo mayor logra comunicarse con el hospital de Bayamo. Le dicen que el fallecido es Osvaldo Payá. Así confirmamos que mi esposo estaba muerto. Eran más de las 4 de la tarde. Llamé a unos amigos de Bayamo para que fueran al hospital y me representaran hasta que yo llegara. Ellos encontraron el hospital militarizado. Solo dejaron pasar a 3. Unas horas después ellos me avisaron que Harold Cepero había fallecido. Después supimos que murió sin atención médica en el hospital. Partimos al aeropuerto de La Habana y nos dijeron que no quedaba cupo en ningún vuelo. Y también nos negaron los asientos de emergencia. Eran casi las 8 de la noche. Yo quería comenzar el viaje por carretera y ver el cuerpo de mi marido, pero el director del hospital, que estaba con un coronel, le dijo a mis amigos que todas las neveras estaban rotas y se negaron a trasladar el cuerpo a otro hospital. Tuve que autorizar la autopsia y esperar el cuerpo en La Habana. Al día siguiente, cuando llegamos al Instituto de Medicina Legal a recibir el cuerpo, no nos permitieron verlo. Allí estaba un general y varios militares más. Pero fue el mayor Sánchez quien habló con mi hija y conmigo para intentar disuadirnos de que había sido un atentado, mientras un militar con una cámara filmaba toda la conversación. Salimos para funeraria. Allí no aparecían los empleados para preparar el cuerpo. 2 amigos de la familia, uno de ellos médico, entraron a amortajar a Osvaldo y después vimos entrar apurados 2 hombres en la habitación. Eran agentes de la seguridad del Estado vestidos de empleados. Unos minutos después fue que vimos por primera vez el cuerpo de Osvaldo. Supe por los amigos que arreglaron el cuerpo que Osvaldo tenía destruida toda la cabeza y malamente reconstruida, que no podía yo tocarla y que la mandíbula estaba zafada. En el resto del cuerpo no vieron ninguna otra lesión visible. Gracias, doña Ofelia. Ahora, si pudiera contarnos sobre el funeral y qué ocurrió, si había presencia de la seguridad del Estado. Recuerdo que había miles de personas esperando dentro y fuera de la iglesia. A ver, pasar el féretro hasta el altar nos costó trabajo por la multitud que había. Recuerdo los gritos de libertad de todos los que estaban allá congregados en el templo y que todo el tiempo estuvo la iglesia llena de personas. Sí, había muchísimos agentes de la seguridad del Estado, la policía y tropas de respuesta rápida apostadas en los alrededores de la iglesia, con carros y ómnibus también. Cuando salimos, el cortejo fúnebre golpearon y arrestaron a varios de los presentes y se los llevaron en esos buses hasta que tenían allí preparados. Los que pudieron lograr llegaron al cementerio, donde ya habían cientos de personas esperando. Al día siguiente volvimos al cementerio
y cada vez que lo hicimos encontramos la tumba vigilada por la seguridad del Estado. Así estuvo todo el tiempo que permanecimos en Cuba visitando el cementerio, y también las veces que mi hija ha regresado a La Habana ha pasado lo mismo. Gracias, doña Ofelia. Y una última pregunta, si puede compartir con esta ilustre comisión por qué decidieron ustedes salir de Cuba. Decidí que la familia saliera de Cuba porque temía que nos mataran. Estábamos en riesgo de muerte si continuamos en la isla denunciando el asesinato. Las amenazas de muerte y el acoso que vivió Osvaldo se habían trasladado a mis hijos y a mí. Él me había dicho que eso iba a suceder si a él le pasaba algo. Oficiales vestidos de militares seguían a mi hijo mayor cuando salía en el auto de su papá. La seguridad del Estado llamaba a mi casa en horas de la madrugada para amenazarme y hablarme de Rosa María y hacer amenazas de muerte. Incluso hasta su tía anciana se lo hicieron. Nos seguían a todos lados. Mi familia nunca va a ser la misma después de esto. Por ser él un hombre especial que amamos y extrañamos muchísimo. Y su ausencia es un dolor permanente y aumenta al ver la impunidad de que gozan actualmente todavía sus asesinos. Soy Ángel Carromero, nací en Madrid y resido en España. Viajábamos un político sueco, Aron Modig, y yo a Cuba a conocer al Movimiento Cristiano de Liberación y a colaborar con ellos en lo que pudiéramos. Fue el viaje que hicimos, pero previamente habíamos estado tiempo ya con Osvaldo y con Harold, y lo que notamos desde el primer momento que pisamos la isla es que nos controlaban, nos seguían. De hecho, cuando conocí por primera vez a Osvaldo, ya me lo advirtió. Me dijo, estate tranquilo porque todo lo que hacemos lo sabe la seguridad del Estado, a donde vayamos nos siguen, y de hecho lo experimenté prácticamente al llegar, cuando fui con Osvaldo y con Harold a visitar a una disidente, a Rosa, que ya fuimos seguidos en aquella ocasión, ¿no? Como me preguntaba, el viaje que hicimos en dirección a Santiago, salimos en coche Aaron, Harold, Osvaldo y yo, y ya había un tuitero del régimen que publicó en Twitter media hora antes de que saliéramos que íbamos a hacer un viaje. Por lo tanto, es que ya hasta exhibían ese control públicamente para que todo el mundo supiera que era vigilado, ¿no? Nosotros salimos en dirección a Santiago, los 4 ocupantes del vehículo, y fuimos seguidos constantemente durante el trayecto. La primera vez que lo notamos fue cuando, para repostar combustible, para echar gasolina, tuvimos que hacer un cambio de sentido en la carretera para coger la gasolinera, y ahí ya nos siguió un coche que hizo también el mismo giro, pero que no se paró en la gasolinera. Continuamos el trayecto y nos siguió otro coche hasta que ya un vehículo nos iba a la zaga y fue el que nos impactó y nos sacó de la carretera. En España, y creo que en toda Europa, las matrículas de los coches simplemente son números y letras, pero ahí aprendí, porque me lo dijo Osvaldo, que en Cuba las matrículas se identifican con el color, y por el color de la matrícula del coche que nos seguía, la identificó como un coche de la seguridad del Estado. De hecho, él me lo dijo en una expresión cubana que yo no entendía, ¿no? Él me dijo, son de la comunista, ¿no? Son de la seguridad del Estado. Gracias. Iban a la zaga, cada vez iban más próximos, iban hostigándonos constantemente, y se iban acercando hasta que nos golpearon, perdí el control del vehículo y nos sacaron de la carretera. Yo me quedé como aturdido, y enseguida llegó un vehículo con puerta corredera, me sacaron del coche, me montaron y yo gritaba, ¿quiénes sois? ¿Dónde me lleváis? ¿Qué es esto? Y ahí perdí el conocimiento. Cuando regresé a España, lo único que tengo es una cicatriz que correspondería a un culetazo, un golpe que me dieron para que perdiera el conocimiento. Ni se rompieron cristales, ni hubo nada más que eso. Perdí el conocimiento, y cuando lo recobré me estaban metiendo en un hospital rodeado de militares. Era lo que no entendía. No entendía nada, pero eso tampoco lo entendía. En España, yo creo que en cualquier país,
quien entra a un hospital no ve militares y no está rodeado de militares. Yo lo estuve. En el momento en el que me meten en el hospital, ya estoy rodeado de militares. A la primera militar me pregunta, le digo, nos han sacado de la carretera, íbamos 4 personas, ¿dónde están? Y me empieza a decir que van a venir. Claro, yo lo primero que pienso es, si yo estoy ya, los demás van a estar ilesos, porque si yo estoy bien, los demás van a estar bien también. Y cuál sería mi sorpresa de que no fue así, ¿no? Al rato metieron en el sitio donde yo estaba también a Aaron, y ahí pude hablar con él y le dije, Aaron, Dios mío, nos van a matar. Y Aaron contestó, probablemente. Y ahí Aaron pudo mandar un mensaje de texto a Suecia diciendo que nos habían golpeado por detrás y nos habían sacado de la carretera. Luego nos separaron. Me metieron en una sala en la que vino otro militar, ya con una cámara grabándome constantemente, y me volvieron a preguntar qué había pasado. Y yo, pues creo que inocentemente contesté que nos habían sacado de la carretera y que nos habían golpeado por la parte de atrás. Ahí me golpearon y me dijeron que no, que eso no había pasado, que tenía que decir que había sido un accidente. Y de hecho me trajeron hasta unos papeles que me hicieron firmar y me hicieron grabar, mientras ellos me grababan, decir que había sido un accidente. De ahí, sin tener ningún tipo de acceso a ningún tipo de abogado, a nadie de la embajada, me metieron en un calabozo. En el calabozo no sé cuánto tiempo me tuvieron, porque perdí la noción del tiempo, y lo que recuerdo es cuando me sacaron a una sala en la que había un militar, un equipo de televisión, y en el que querían que grabara otro vídeo diciendo que no nos habían sacado de la carretera y que había sido un accidente. Ahí cometieron un error, y es que como yo estaba siendo obligado a decir lo que ellos querían, ellos utilizaban términos en latinismos, en cubano, términos que en España no existen, no se utilizan. Entonces, todas las tomas que me iban haciendo decir, me hacían leer, me levantaban carteles de lo que tenía que decir, ¿no? Y una de las cosas que me hicieron decir es que había sido un accidente en tránsito. Eso se utiliza en Cuba. En España nunca, o sea, es que yo nunca había escuchado hablar decir ese término. Nosotros en España decimos accidente de tráfico. Nadie, pero es nadie, dice accidente en tránsito. ¿Y yo por qué digo accidente en tránsito? Porque es lo que ellos me hacían decir. De igual forma que tampoco nosotros decimos accionar el pedal del freno, nosotros decimos directamente frenar. Y aparte, como yo no tenía otra opción, porque rodeado de militares, estaba en un calabozo de infecto, en a saber dónde, mi única forma de exteriorizar que aquello no era una confesión que yo había pedido o que estaba de acuerdo en hacer, sino que estaba siendo obligado, es que si ven ese vídeo que me obligan a grabar, yo llevaba un polo con 2 botones y los iba abriendo y cerrando en cada toma que me hacían, de tal forma que se viera que no era una única toma, sino que eran muchas tomas editadas. Y si ven de nuevo ese vídeo, verán que el polo los botones del polo aparecen abiertos o cerrados, depende del momento, ¿no? Una farsa completamente. Yo sabía de antemano la condena que me iba a caer, y de hecho me pidieron que me declarara culpable. Y yo creo que en un acto de rebeldía me declaré inocente, porque yo era inocente. Me quedé inocente también porque vi que era una farsa que toda la gente que lo viera después de que sucediera se daría cuenta. Es un juicio en el que no se tuvo acceso al vehículo ni a ninguna prueba. Solo tuvieron acceso los peritos militares del régimen. Mis abogados no tuvieron acceso a ninguna prueba, por lo tanto no había ese principio de contradicción. Los testigos que proponían llegaban a contradicciones. Todo fue una farsa creada por el Estado para darle una pátina de legitimidad a ese juicio, ¿no? Es más, todo fue además un pacto, ¿no? Porque al sueco que viajaba conmigo, Aaron Modig, a los 2 o 3 días le dejaron volver a su país por un pacto de silencio, ¿no? ¿Cómo es posible que una de las personas que era un testigo clave en lo que ocurrió no participara en ese juicio? ¿Cómo era posible que todas las pruebas que iban aportando la seguridad del Estado no tuviéramos acceso nadie
en mi caso, ¿no? Y sobre todo, y el hecho clave, es que todo fue un montaje para encubrir el atentado que hizo el régimen contra dos de los principales opositores cubanos. Y es más, pasado el tiempo, incluso Wikileaks filtró un cable del jefe de gabinete del presidente Obama en el que hablaba de lo que ocurrió y decía que sí, que había sido un atentado, que no había sido un accidente. ¿Teme por su vida en Cuba? Sí, pero mire, temo por mi vida porque me puede meter un balazo, me puede partir un rayo, me puede pasar uno de los carros esos de la seguridad que me persigue cuando voy en la calle con mi bicicleta. The dictatorship was running out of resources to silence Osvaldo Payá and squash his efforts to mobilize Cubans. The secret police, known as the G2, then upgraded from threats to attacks. On several occasions, Payá discovered that the bolts on his car tires had been loosened after leaving it parked on the street. One time, an oxygen canister inexplicably exploded in his hands at work. Another time, while driving with his wife, a car belonging to the G2 sideswiped them from behind, causing his old Volkswagen to lose control and flip. A crime that could have ended both of their lives. Less than 2 months later, Osvaldo Payá and Harold Cepero were both assassinated. Harold Cepero was 30 years old and one of the key leaders of the Christian Liberation Movement. Almost 24 years earlier, Osvaldo Payá had founded the movement to conquer freedom and sovereignty for the people of Cuba. On July 22nd, Osvaldo and Harold were scheduled to visit fellow opposition leaders in the East. They were traveling in a car rented for them by foreign sympathizers because the political police that threatened Payá on a daily basis monitored and controlled the entire public transportation system, and Payá's car was much too old to handle such a long drive. The journey began in Havana. Osvaldo Payá and Harold Cepero sat in the back seat, while the Spaniard Angel Carromero drove and the Swede Jans Aron Modig occupied the front passenger seat. At 6 a.m., one of the accounts managed by the G2 announced on Twitter that Osvaldo Payá was leaving his house. As usual, they began to follow them. After several hours on the road, one of the cars that was following them accelerated, hit Payá's car from behind and ran it off the road, forcing them to stop. Everything happens lightning fast. G2 agents get out of the other cars and forcibly remove the two foreigners from the car. Harold Cepero hands his work cell phone to Aaron before losing sight of him. The Spanish boy questions them. Who are you? Why do you do this to us? This phrase appears in the minutes read by Police Captain Medina at the Bayamo Hospital that day. The record has since disappeared, but it also mentions several witnesses that saw Harold touching his chest and asking for help at the scene. The agents take everyone to the hospital except Osvaldo. They wait a long time before taking him. Why? The foreigners and Harold were transferred to the hospital by military men. The nurse who admits the Spanish man asks him, what happened? Angel begins to explain that a car ran into them, but the officer forces him to keep quiet. This testimony exists. The foreigners send out text messages begging for help. The Payá family in Havana call their friends in Bayamo and ask them to run over to the hospital. Some manage to get in before they close the gates. 2 police lines prohibit entry into the hospital to any unauthorized persons. From Havana, Osvaldo's daughter is frantically making phone calls. Inexplicably, a forensic doctor answers Osvaldo Payá's cell phone and simply says that one person is deceased. Hours later, the Bayamo hospital finally informs the family, Osvaldo has died. Friends who remained inside the hospital confirmed the tragic news, though it would not be the last of it. Before the end of the day, Harold also died in the hospital after being left on a stretcher without medical attention for hours. He had been sentenced to death. Osvaldo's wife, now a widow, forbids them from performing an autopsy until she can see her husband's body. The director of the Bayamo hospital then claims that they're not able to keep the body because all of the morgue refrigerators in the city are broken. The wife has no choice but to consent and wait for the body in Havana.
To this day, the authorities refuse to share the autopsy report with the family, despite repeated legal requests. Several countries have also requested access to the results. The regime continues to deny access to it. No one dares to sign it. The funeral was massive. While evidence of the attack was not yet known, the national television programs had already begun to spread lies about the events. But everyone in Cuba knew that Payá had been killed. Hundreds gathered to say goodbye to Payá. The church and the surrounding square were full of people. The Castro sent police officers, the G2 forces, and rapid response brigades. The repressors beat and arrested many of those in attendance as they left for the cemetery. The regime's message to people was clear. Any of you can end up just like Osvaldo Payá and Harold Cepero. The two foreigners who were in the car went missing. They had been isolated initially and later imprisoned after their first night at the hospital. The regime needed a scapegoat, and they found one in the Spaniard. That was not a trial, it was a circus. A circus orchestrated by the Ministry of Interior and the G2, who did everything possible so that the circus did not end. For several days before the trial, the city of Bayamo had been militarized. They arrested all oppositioners, independent journalists in the area, and all of those who tried to reach the area. Metal barricades and police lines surrounded the provincial court. No one was allowed in. Only a few journalists, hand-selected by the government, were able to enter a room to watch the trial on a television. The military barricades prevented Osvaldo's sons and daughters, still dismayed by the crime, from coming within less than 100 meters of the court. Despite the regime's best efforts to hide the facts and publish false accounts through national media, which is then reiterated by the dictatorship's own international propaganda apparatus, the widely accepted evidence confirms the attack. After investigating, the Human Rights Foundation's legal team maintains that in the case of Osvaldo Payá, the evidence and testimonies that were revealed in the months after the attack were not considered at all by the Cuban court that convicted Angel Carromero. These include witness statements, physical evidence, and expert reports that suggest the direct responsibility of the Cuban regime in the death of Payá and Cepero. Specifically, the deliberately excluded evidence indicates that the events that occurred on July 22, 2012 were the result of a motor vehicle incident deliberately provoked by state agents. The Castros ordered the murder of Osvaldo Payá, but were unable to kill his legacy. Yo no te odio, pero no te tengo miedo. Tú eres mi hermano, pero yo no me voy a someter más a ti. Yo no tengo toda la verdad, vamos a buscar juntos la verdad, pero no me impongas la tuya.